comiendo. Démosle unos minutos de espera. Doctor Francisco, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, doctora Zulay? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto, bienvenido a Colombia. ¿Qué horas son allá? ¿Son las 2 o la 1? Las
Las dos. Dos. Ah, acá es que entonces sí es una hora. No, es que es por la hora, creo que por el cambio de estación, no sé cómo es que se pone Ah, una hora, cierto. ¿cierto? Sí, es eso, es eso. Ya, sí es que nosotros Habíamos cambiamos tenido una horario de reunión verano. en donde estábamos en la misma hora, pero ya para esta fecha se nos ha corrido una hora. Una disculpa, no contaba con el horario de verano. El horario de verano, eso fue lo que me dijeron, sí señor. Muy bien, pero aquí estoy en la computadora viendo la elección norteamericana, que qué tema. De hecho, voy a hablar un poquito de los retos de la innovación y con las miras a Norteamérica, porque Norteamérica va a ser muy diferente en 2021. Sí señor. Bueno, voy a hablarles un poquito de el doctor Francisco antes de que él dé inicio con su ponencia. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Álvarez. Él es licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad de Guanajuato. Tiene una maestría en Administración Pública y es doctor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesor e investigador, profesor tiempo completo, adscrito a la División de Ciencias Naturales y Exactas en la Universidad de Guanajuato, coordinador de la maestría en Gestión e Innovación Tecnológica, gestión de convenios con centros de estudios parlamentarios, secretarías de innovación y parques tecnológicos. Docente de las asignaturas en licenciatura y en posgrado relativas a capital humano, creatividad, innovación y emprendimiento. Investigador en áreas de orientación emprendedora, colaboración, gerencia e innovación en pymes. Y asesor de proyectos emprendedores del ecosistema Vida de la Universidad de Guanajuato. Entonces, bienvenido, doctor Francisco, y al final vamos a dejar un espacio para que los participantes puedan hacerle, ¿no?, las preguntas o las inquietudes que puedan tener con su tema. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Siempre un gusto estar conectado con una tierra que estimo mucho, que es Colombia. Hace un año exactamente yo estaba partiendo a Colombia, hacia Cúcuta, y pues es muy bonito ahora que el universo haya coincidido en estar con ustedes acompañándoles. El día de hoy preparé un tema que he venido reflexionando mucho acerca de los retos que tenemos como América Latina. Y voy a hacer una presentación algo breve porque me gustaría mucho escuchar las preguntas de los jóvenes. Yo titulé esta plática Los retos de la innovación en América Latina, democracia, emprendimiento y sociedad, porque creo que estamos viviendo cambios muy importantes, no solamente en el tema de emprendimiento, sino en el tema de la construcción de nuestras sociedades democráticas y lo que está pasando pues con nuestra sociedad. Y el primero de ellos, pues, es compartirles que innovación en este tiempo que tengo trabajando, en este poquito tiempo que tengo trabajando en la parte de innovación, pues no solamente la parte tecnológica, sino también la parte humana, que a veces lo obviamos, lo olvidamos. Y yo me gusta definir mucho innovación como creación de comunidades disruptivas, y es un poco lo que he estado trabajando en redes sociales, la comunidad que he construido de manera orgánica en YouTube, y eso me permite entender cómo estamos migrando hacia nuevas necesidades sociales en el corto y mediano plazo, y cómo eso afecta a tres ejes fundamentales en nuestro bienestar. La democracia como un cambio importante, lo estamos viendo en Estados Unidos, y los retos que tienen los jóvenes en la construcción de sociedades democráticas o con un modelo de gobierno que les permita el bien común. En la parte de emprendimiento, pues como el COVID-19 nos ha afectado, la parte de las pymes y la digitalización, y la sociedad, la familia como estructura social básica, la organización civil y algo que yo he llamado el retorno al origen. Y miren, en América Latina
a mí me gusta mucho hablar con América Latina y quiero compartirles en esta ocasión a ustedes una reflexión que tuve porque pensaba, ¿qué les puedo compartir a los jóvenes de Colombia? Y les quiero compartir algo que me hizo enamorarme a muy temprana edad de América Latina. Cuando yo tenía 22, 23 años, tuve la oportunidad de irme de intercambio a Alemania y cuando estaba ya en Alemania hicimos una pequeña dinámica con los distintos estudiantes de diversas partes del mundo, recuerdo muy bien, y nos estábamos en un gran salón, era una dinámica de negociación económica política, era una materia muy padre, muy bonita, y nos pusieron como en una especie de mapamundi en el suelo, era un mapa enorme y cada uno de los estudiantes se posó encima de su país. Entonces recuerdo muy bien ver al chico de Norteamérica, al chico de Canadá, al chico de Guatemala, chico de Colombia, Venezuela, Brasil, chileno, un ecuatoriano también, peruano, chica de Brasil, y del otro lado estaba un océano y estaban los chicos de Europa, ¿no? Alemanes, rusos, franceses, lo recuerdo bien, chico inglés también. Y también las partes asiáticas y estaban dos chicos de África, lo recuerdo muy claramente. Y la dinámica fue entablar una negociación para un reto que teníamos de recursos y etcétera. Y entonces nos empieza a decir las instrucciones, organícense por continentes o por bloques o como ustedes prefieran. Y les quiero compartir esto porque yo al voltear estaba la parte de cómo estaba planeada la estructura de los continentes, pues bueno, es América del Norte. Y a México lo ponen en América del Norte. Pero yo al voltear a ver a mi contraparte norteamericana y a mi parte canadiense, sobre todo en lo que teníamos que hacer y en los puntos de vista, pues no coincidía, o sea, la verdad no coincidía en que se querían acaparar todos los recursos. Yo decía más bien repartir los recursos de manera lo más equitativa posible. Yo tenía mucho el término de justicia social en ese tiempo, todavía lo tengo. Y volteé hacia abajo, ¿no? Volteé hacia literal, o sea, ahí sí era como a mi lado, ¿no? Hacia abajo en el sentido de voltear hacia el sur y empecé a coincidir con el chico de Guatemala, después se juntó el chico chileno, la chica brasileña, el chico colombiano, y yo le dije al profesor, recuerdo perfectamente, ¿puedo yo trabajar con América Latina? Porque para empezar, pues yo hablo español. Y me dijo, sí, adelante, hágalo, usted tiene la libertad de hacerlo. Y recuerdo que hicimos una dinámica muy bonita como América Latina, el chico chileno que venía de una origen indígena, los mapuche, lo recuerdo muy claro. Coincidimos mucho con la parte de justicia social, coincidimos mucho con la riqueza que tiene nuestra hermosa América Latina. Y desde ahí, desde esos 23 años, me di cuenta de la importancia de la unión de América Latina para el mundo. Y hacernos una gran pregunta como continente, es pues hacia dónde vamos, ¿no? Y yo observo un cambio en la percepción en la democracia en los jóvenes latinoamericanos. Cada vez creemos menos en ella, cada vez votamos menos, cada vez nos involucramos en lo que significa democracia, porque no solamente es ir a votar la democracia, sino es implementar y participar de manera civil y organizada en tu comunidad, en tu trabajo, en la cuestión de transparencia, en entender en qué se está usando el dinero público. Y cada vez pareciera que preguntamos menos, que nos queremos enterar menos. Y eso impacta muchísimo en el crecimiento de nuestras democracias, porque a veces lo olvidamos como generación, pero nuestras democracias han costado muchas vidas. Podemos analizar el caso chileno, el caso colombiano, el caso mexicano, el caso de los países de América Central, sociedades que han costado vidas, han costado revoluciones. En el caso mexicano, la revolución de 1910 tocó al país. Vamos a festejar, pues ya festejamos, perdón, el centenario también de nuestra independencia de España.
vamos a festejar la consumación de la independencia el próximo año en México, y nos pone a repensar mucho cómo hacer estos modelos ahora de participación civil organizada en una nueva estructura social que nos habla de distancia social, pero que también nos habla de retos de comunidad. Y por último, un tema fundamental, pues es la descomposición de las unidades celulares sociales. Con mis estudiantes, tuve la oportunidad de estar con los estudiantes de primer ingreso de la universidad, y yo les compartía, pues, cómo fue mi transitar a la universidad. Yo vengo de una familia obrera, de ingresos bajos, pero la universidad me permitió conocer el mundo y me lo sigue permitiendo. Y no solamente la universidad, sino mi escuela, desde la escuela pública, la escuela primaria, mi familia, que sin ella no habría podido tener las competencias, muchas o pocas habilidades que tengo, y el barrio, ¿no? Siempre que regreso al barrio, pues ver a los amigos, platicar qué estamos haciendo, siempre es enriquecedor. Pero lo hemos perdido poco a poco. Y eso es para la innovación, porque la innovación no solamente es el resultado tecnológico, sino los andamiajes sociales, diría Max Weber, también Georg Simmel. El tejido social es fundamental para la construcción de esas nuevas instituciones. Bueno, pero ¿hacia dónde vamos, no? En la parte democrática nos hemos centrado mucho en los sistemas. De hecho, observando un poco la estructura de los resultados electorales en Estados Unidos, se han preocupado mucho por el sistema. Se han preocupado mucho porque no haya una intervención de otros países, se han preocupado mucho porque funcione bien el sistema de conteo, pero pocos se han preocupado, y hablo de Estados Unidos porque es la figura irremediablemente de la democracia, no solamente en el continente americano, sino en el planeta, por lo que se ha significado en los últimos 40 años, que hemos perdido la vista en las personas. En algunos counties, en algunos condados, pues ha cambiado, por ejemplo, de la parte republicana a demócrata y viceversa. Y eso es un análisis. De hecho, en la mañana me sentí un poco mal. He estado, la verdad, trabajando mucho. La doctora Zulay podrá saber de eso también. Como profesores estamos dando ya el extra. También los estudiantes, todos estamos dando el extra. Y me empecé a sentir bien un poco, y le decía a mi esposa, apenas empiezo a sentirme bien y empiezo a hacer análisis, porque hay mucha análisis en la cuestión del voto, pero poco análisis matemático en la parte de las propuestas de Trump o de Biden y cómo fueron o no aceptadas por cada una de las unidades en la elección norteamericana. Porque eso habla de que estamos centrados más en cómo funciona el sistema, de lo que lo hace funcionar. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque vivimos en una etapa de la humanidad sumida en el individualismo, sumida en una construcción consumista y materialista, y poco una proyección de un progreso humano, de un progreso comunitario. Hay dos libros buenísimos de Yuval Noah Harari, uno de ellos de Animales a Dioses y el otro Homo Deus, que nos habla precisamente de la etapa en la que estamos pasando y la que estamos viviendo. En la parte de trabajo hay un incremento de las horas de trabajo, pero hay una baja productividad. México es de los países que más trabaja, que más horas trabaja de la OSD, pero que tiene baja productividad. Y eso se refiere mucho al estilo organizacional que tenemos. Hablamos mucho de la resiliencia organizacional a nivel emocional, pero poco hablamos de la resiliencia organizacional en cuanto a la organización como un organismo. Y ese organismo necesita también espacios de desahogo por parte de las emociones de los trabajadores, pero también para impulsar la creatividad. Es algo que va más allá de simplemente una organización flexible, va más allá de poner horarios o de poner una guardería, va más a la estructura de trabajo diferente. Algo que también ha estado sucediendo en estos últimos 20 años del siglo XXI, pues es la poca satisfacción laboral. En México, los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, pero de corazón joven, pues la poca satisfacción laboral. Es algo muy común aquí en el estado donde yo vivo, la rotación constante de trabajadores en la industria automotriz, por este motivo.
La reducción de prestaciones, que parece ahora es el tema que está ocurriendo más por outsourcing, aunque recientemente nuestro presidente en México ha solicitado la remoción del outsourcing, lo cual a mí me parece, desde mi punto de vista personal, positivo, porque las prestaciones son clave para evitar la carencia laboral, especialmente en los jóvenes. Ahora, en la cuestión educativa también hay una reducción de presupuesto público para la mejora de escuelas. Es un tema, me atrevo a decir, latino. Sigo las noticias de Colombia, de Ecuador, de Brasil, y es un tema que está ocurriendo. Las universidades pareciera que se está peleando el presupuesto día a día. Poco vínculo de las necesidades sociales y productivas con la educación. Queremos enseñar a nuestros jóvenes de igual manera. La poca innovación, porque además hay poca creatividad y poco tiempo para innovar cuando es fundamental. Bajos resultados nacionales y globales en cuanto a temas como matemáticas y lectura. Y en la cuestión de familia, reducción de las familias, precariedad del ingreso, despido de madres trabajadoras, que lamentablemente eso ha pasado mucho en este tema del COVID, y pocas oportunidades de seguridad laboral y un peligro para la crianza. Voy a hacer una pequeña pausa. Denme un segundito. Una pausita técnica de 5 minutos. Listo, ya regresé. Entonces, también la parte de la familia con los peligros de la crianza, pues es una situación que nos tiene sumido en una especie, yo le llamo, vivimos en una proyección del progreso, humos y espejos del nuevo mundo. Y quiero aquí compartirles una historia de mi bellísimo México. Cuando llegaron los conquistadores españoles, que en el caso de América Latina fue Francisco Pizarro, pero Hernán Cortés, sin la validación de la corona española, eh, entró a México por Veracruz, y cuando llegó con el Tlatoani, el jefe de los aztecas, en ese tiempo Moctezuma segundo, pues llegan a este encuentro, ¿no? Y empieza a ver Hernán Cortés que los indígenas, como pueden ver ahí, los aztecas, pues tienen oro en sus penachos, en su cuello. El oro era muy común en Tenochtitlan. Los aztecas, la verdad, lo valoraban a nivel de adorno, no lo valoraban para intercambio. De hecho, lo que intercambian de moneda era el cacao, las plumas también, pero más bien el cacao. Y eso era porque decían, bueno, es que el oro, Moctezuma, yo no entiendo por qué los españoles valoran el oro, no se puede hacer un arma porque es muy blando, no se puede hacer otras cosas con él porque no es muy resistente. Entonces, cuando los españoles llegan y ven la historia, Bernal Díaz del Castillo lo retrata así, pues ven espejos, ven humos, ven inciensos, ven cosas que no veían, y entonces Hernán Cortés le dice, pues vamos a cambiar, ¿no? Te doy el oro y te doy humo y espejos. Y entonces decimos que el progreso, de alguna forma, o al menos en mi punto de vista, es que el progreso es así, el progreso que estamos viviendo. Damos oro, lo que más tenemos, tiempo, salud, nuestro esfuerzo, por algo que igual no se refleja en nuestro bienestar, tanto colectivo como individual. Y eso es, podemos verlo en el crecimiento del Producto Interno Bruto y lo que se ha invertido en desarrollo y investigación y desarrollo, R+D, cómo ha ido creciendo y cómo afecta a las crisis. Porque si podemos hablar de bienestar, es en el último 50 años, pues han sido por los avances en la ciencia. Sin embargo, las crisis económicas pareciera que dan aún más hacia abajo el porcentaje de inversión en producto, en investigación y desarrollo, como podemos verlo en la gráfica. ¿Eso qué significa? Bueno,
Significa replanteamientos de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer en nuestras organizaciones, con menor presupuesto, con menores ventas, que apuesto que si hay algún empresario en el grupo lo podrá evidenciar, y que se tienen que replantear muchísimos avances en cuanto a cómo hacer investigación y desarrollo con los recursos que tengo. Hay un documento que liberó recientemente el Banco Mundial que habla de 6 puntos a debatir y a incorporar tanto en planes de desarrollo nacionales como en planes de desarrollo en las organizaciones. Y los 6 puntos son los siguientes. Primero, que la crisis del COVID-19 impactará la innovación. Necesitamos movernos más de la contención a la recuperación. De hecho, hasta de manera individual la gente ahorramos para prepararnos sobre una crisis, pero de nada sirve si ponemos el dinero en el banco y no lo invertimos en la recuperación económica o en nuevos canales de distribución, especialmente digitales. Como comentó la doctora Zulá, yo me encargo de asesorar a emprendedores y una de mis principales temáticas pues, es la digitalización de sus procesos, pero también que esa digitalización de sus procesos le permita orientar a nuevos perfiles de venta y por ende consolidar su performance. El segundo es la innovación financiera declina en la crisis, pero hay todavía esperanza. Si hay menos inversión e innovación, lo primero que se corta comúnmente en la empresa cuando hay una crisis es la innovación, la capacitación, lo que debería invertirse, porque ante una crisis ya no se aplican las reglas que están, tienes que generar nuevas reglas para salir de ello. Un ejemplo muy claro es en la Segunda Guerra Mundial, los franceses y los ingleses querían ganar la guerra a los alemanes usando lo mismo que habían usado en la Primera Guerra Mundial y ya no aplicaba. Por eso los alemanes destrozaron la línea Maginot, una línea de defensa de trincheras, antes de entrar a Francia súper rápido, porque los alemanes habían invertido en tanques, los famosos Panzer, y entraron rapidísimo a Francia. La globalización, la innovación global está cambiando este landscape. Ahora es China, por supuesto, pero China en sus dimensiones, Vietnam, la India y Filipinas, que curiosamente tanto Tailandia, Indonesia y Filipinas son muy parecidos a nosotros en costumbres por también la conquista española. O sea, pues se pueden hacer negocios con ellos de manera interesante. Están creciendo. La innovación estelar también es un boom en economías en desarrollo, como América Latina, como Colombia, como México. Sin embargo, las divisiones regionales persisten siendo un posible puerto de innovación potencial. Es decir, tenemos que colaborar más los latinoamericanos y las latinoamericanas. De hecho, estamos trabajando por ahí proyectos con sus profesores México, Colombia y Ecuador en una red internacional para entender esto, porque por primera vez estamos viviendo un fenómeno global que realmente a la globalidad nos somete, a la globalidad nos invita a replantearnos cómo hemos estado haciendo las cosas, qué tenemos que hacer de manera diferente y sobre todo mantener un crecimiento y desarrollo económico en una nueva plataforma como lo es Internet, de manera libre, de manera transparente, porque también hay un tema ahí de pues, coartar la libertad de Internet. La innovación está concentrada en cierto nivel de la ciencia y tecnología en economías de alto ingreso, mayormente China. Ahí yo le tengo mis aseveraciones, porque sí, China tiene la mayor parte de los clústeres de desarrollo, pero hay una cuestión de derechos humanos que le impacta muchísimo. A mí me gusta más hablar de economías como Rusia, como Alemania, como Japón inclusive, que son economías de alto valor agregado y de alto ingreso, pero que también respetan muchísimo la cuestión de la democracia. Si se dan cuenta, yo hablé de eso al inicio, en ocasiones los estudios de innovación no hablan de los contextos democráticos, se van más a la producción, y es por eso hay mi crítica de lo y el espejo. Bueno, ¿cuáles son las tres economías de la región, por región más innovadora? En América del Norte, en este estudio sí lo ponen como América del Norte, Estados Unidos y Canadá, en la parte de Latinoamérica, Chile, México, que ha incrementado, y Costa Rica, y que esperemos que crezca. Hay mucha expectativa en México, en los reacomodos que se están haciendo de ciencia y tecnología,
Es una agenda nueva, la que se está implementando por parte del gobierno de la República. Personalmente me parece adecuada. En Europa, Suiza, Suecia y Reino Unido, en Asia, Singapur, Corea y China, en África, Israel, en África, Sahara, Sudáfrica, Mauritania, Kenia y Tanzania, y en la parte central de Asia, por supuesto, que la India, Irán y Kazajstán. Pueden ver ahí consultar el Global Innovation Index de 2020 y cuáles son los rankings. En los primeros 10, como pueden ver, no hay ningún país latinoamericano. El primero aparece hasta el lugar 54, que es Chile, seguido de México en el 55. Posteriormente, en el lugar 67, Irán, en el lugar 68, Colombia, Uruguay, Qatar, pero pueden darse idea con quién estamos compitiendo. Bueno, en la parte de emprendimiento, y voy a hablar de algo que está pasando en México, ya me corroboran si también en Colombia puedo hacer una hipótesis que probablemente, pues México ha afectado la crisis del COVID, menores ingresos para financiamiento familiar de emprendimientos. En México, como en muchísimas familiares, el primer elemento de financiamiento de una pyme, pues es la familia. Y cuando la familia sufre algún decremento en su ingreso, pues por supuesto que detiene el emprendimiento. Y eso es algo que ha estado pasando. Y es una de las críticas que también le han hecho al gobierno federal y algunos estatales por no dar apoyo a las empresas. Sin embargo, es el juego, esta serpiente que se come la cola del presupuesto público, porque a mayores ventas hay más recaudación de impuestos, pero si no hay ventas, no hay recaudación de impuestos, hay más informalidad, por lo tanto no puedo hablar de involucrar presupuesto público para apoyar a las pymes porque no hay recaudación. Y ese es el tema, poca gente lo asume tal cual, pero es el verdadero. México es un país de más de 120 millones de habitantes, donde tiene una tasa de informalidad altísima, cerca del 70%, que se ha ido reduciendo, es cierto, pero hay una tasa de informalidad importante. Y eso impacta en el emprendimiento. En el escenario 2, el incremento de tecnología, de precios de tecnología y la necesidad de habilidades digitales. Ustedes pueden ver este resultado de INEGI, de las personas ocupadas y cómo les ha impactado. Bueno, miren, el 23% en México trabaja desde casa, el 42% disminuyó su jornada de trabajo, el 46% disminuyó su ingreso, el 5% recibió apoyo del gobierno y hasta abril el 90% no había recibido ningún apoyo. Y eso impacta en 5 millones de trabajos temporalmente perdidos, especialmente como pueden ver en microempresas. Las microempresas pues son empresitas de 1 a 5, técnicamente son el que pues le pone la tortilla, el pan a la casa de las personas y lamentablemente son los que menos acceso a salud tienen. Entonces, cada país ha recibido la crisis del COVID de manera diferente. Sin embargo, en el caso de México, pues ha impactado muchísimo a un sector de la población pues ya vulnerable. De hecho, uno de los proyectos de investigación que estoy trabajando es precisamente ese, cómo poder dotar de ciertas habilidades digitales a estos micronegocios, pues para que sigan de alguna manera vendiendo, aunque no es fácil. Yo también entre lo académico soy emprendedor y hago muchas preguntas de investigación en cuanto a la venta, y la venta está contraída. No es tan fácil ya vender un producto que no es de primera necesidad. Estamos muy enfocados en cómo salvaguardar el ahorro, pero eso va en detrimento del ciclo económico. Cuando los emprendedores ocurren este tipo de crisis, ¿hacia dónde van? En América Latina, mayormente al equipo, el financiamiento interno, familia, colegas, mentores, pero poco hacia inversores incubadores. Yo tuve la oportunidad de retratar eso en mi tesis doctoral a través de un modelo de colaboración. Curiosamente, no solamente no se acercan, sino hasta el momento en el que hice ese estudio, existía un balance negativo, probablemente por costos hundidos en cuanto a los emprendedores.
Lamentablemente, el último gobierno federal que tuvimos, pues fue señalado por movimientos de corrupción, especialmente en los fondos que se daban a emprendedores. Los principales problemas que enfrentan las organizaciones del ecosistema, pues es falta de servicios para atender estas necesidades. La banca de desarrollo, que llevo más de 5 años diciendo la necesidad, se han empezado algunos temas, pero el tema de financiamiento público para una cuestión privada pareciera que va en detrimento si el sector privado no le invierte primero, o peso a peso, y eso también está cambiando en México. La incertidumbre sobre el funcionamiento futuro también, la caída de ingresos y el decaimiento de los equipos. Pero hay más, una posible agenda para estos emprendedores y ecosistemas, no solamente en México, sino en América Latina. Esto nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo, pues es amortiguar la caída de los ingresos mediante capital semilla. El punto es que el capital privado no está acostumbrado a invertir en la pequeña empresa. Apoyar a organizaciones del ecosistema, entre ellos la academia, que como mencionaba, pareciera que vaya un recorte en esa parte. Generar demanda para sostener la actividad emprendedora. Ahí el tema es cómo generar nuevos canales de distribución, aprovechar las capacidades de las organizaciones del sistema, que es ya lo que tengo, cómo lo muevo. Hay gente que ahorita no está vendiendo, pero tiene materia prima, pero tiene las máquinas. A mí me duele mucho ir con amigos, compañeros, empresarios que tienen sus bodegas, no las rentan, no las mueven, tienen la maquinaria parada. A mí me da mucha tristeza cuando me entero de algún empresario, de algún amigo que está así, porque es capital de trabajo detenido y que no se está aprovechando porque no hay un plan organizador. En algún momento se puede trabajar, pero, híjole, a veces lo que nos falta es tiempo. Bueno, y la sociedad, un tema que la sociedad en América Latina nos impacta muchísimo, México, pues es la pobreza. Se hicieron distintos estudios del escenario de la pobreza. El escenario 1 es la caída generalizada en el ingreso, equivalente al 5%, y el escenario 2, pues una caída mayor del 5%, y eso ha impedido el funcionamiento del ingreso, porque créanlo o no, en México, yo creo mucho en la estructura, por ejemplo, de Yunus, premio Nobel de Economía, la economía de los pobres, yo creo mucho en las capacidades que tienen los pobres para generar nueva riqueza. Lamentablemente la estructura del sistema en ocasiones no nos deja avanzar. El acceso limitativo a la educación ahora pública mediada por la digitalidad, la mentalidad, las novelas, que lamentablemente en México hasta hace un tiempo, pues 2 televisoras, una inclusive, cuando había un monopolio, pues educaba emocionalmente a una generación. A mí me tocó, y yo recuerdo perfectamente que yo decía, yo la tele, la verdad, y todavía ahora a mis 37, yo la verdad no la veo. A lo más que veo son algunas series de Netflix y algunas cuestiones de YouTube, pero televisión pública yo le doy la vuelta porque ha sido un educador limitativo para una gran parte de la población mexicana. Lamentablemente luego las terminamos exportando, igual alguna novela mexicana es popular ahorita allá en Colombia. La pobreza laboral y la tasa de desocupación, bueno, pues en México en este primer cuatrimestre del año, pues ha ido al incremento, se llegó hasta el 45%, incrementándose a niveles casi como la crisis del 2008, con esta cuestión de los activos tóxicos. Y es importante mencionarles que esto fue en la primera fotografía del segundo trimestre 2020. Los últimos indicadores hablan de una recuperación parcial, especialmente de los trabajos temporales, pero que todavía sin voz. En la economía mexicana hay proporción de personas ocupadas que no cuentan con prestaciones mínimas. No solamente es el no tener trabajo, sino el tener trabajo con precariedad laboral. Se observa que las ocupaciones que más precariedad tienen son agricultura, ganadería, pesca, servicios diversos, construcción, restaurantes, servicios y comercio. Como pueden ver, la mayor parte va al sistema primario de la economía en México, y que sin duda en esta crisis es fundamental que se siga fortaleciendo el sistema primario y agregar valor.
Algunas de las posibles respuestas que ha hecho el gobierno federal en las proyecciones, pues es los apoyos fiscales, que aunque no se consideran en el momento, probablemente a finales de este año haya algún apoyo fiscal o algún presupuesto especial para pymes, especialmente en estados como el mío, que es extremadamente industrial, o algún subsidio a las cuotas patronales, aunque también ese es un tema porque en México tenemos un sistema de seguridad social donde los patrones y los trabajadores aportan para sus pensiones y para el sistema de salud, que lamentablemente pues ha sido desprotegido en los últimos 15 años en México, que por cierto, en cuestión tecnológica posee los mejores aparatos médicos. El tema es que hay un sobrecupo, ya no ha habido un crecimiento. Pero bueno, ¿qué sigue? Pues sigue, yo lo llamo repensar mucho este mundo nuevo y el nuevo mundo, jugando estas nuevas palabras. El nuevo mundo nos dice, digitaliza los procesos hasta el Internet de las cosas, pero yo digo, en un mundo nuevo, no humanicemos la digitalización. Más hablar de un IoT, hablar de un IOP, Internet for People, of the People. Se habla de un trabajo remoto en el nuevo mundo, yo hablo más de un equilibrio vida-trabajo, necesitamos equilibrio. Estamos algunos ya en el límite. Tercera, desconcentración de las ciudades. Y yo hablo de una mejora de la ruralidad. Si la ruralidad tuviera acceso a Internet, tuviera mejores condiciones, la desconcentración de la ciudad se daría de manera natural. Hablamos de una economía global en el nuevo mundo, yo prefiero hablar de una economía de la tradición, recuperar lo que nos hace fuertes como pueblo, invertir en la parte de innovación, la parte de innovación social y tecnológica, especialmente en América Latina. Los nuevos trabajos se hablan, pero no poco se habla de los retos emocionales que estos nuevos trabajos nos van a demandar. Resiliencia, empatía, colaboración, saber cuándo parar y seguir trabajando, y que los trabajos den la oportunidad de parar un poco y seguir reenrolándose. Una nueva moneda, de hecho se habla de la desaparición del efectivo. Yo lo vaticino en los próximos, no más de 2 años. Pero yo prefiero hablar de los nuevos valores, el agua, la tierra, el aire, el fuego, como esas monedas. Mucha gente habla de capitalismo, comunismo, libre mercado, etcétera. Y yo prefiero hablar de un planetismo. Creo que tenemos que empezar a hablar de otro sistema económico donde el planeta sea el centro. Esta es la última portada de la revista Harvard Business Review de noviembre-diciembre 2020 y nos habla perfectamente de eso, o sea, el trabajo desde cualquier parte, mientras tengas conexión a Internet, y en el mediano plazo el Internet será satelital, pues tú puedes trabajar donde tú quieras, y el punto realmente van a ser las cadenas de distribución, el valor agregado y la parte de la tecnología que envuelva los productos. Por eso el sentido emocional y ponerlo en la agenda es muy importante, porque para vender algo también vas a tener que tener una gran claridad emocional de cómo tu producto alía o no emocionalmente alguna cuestión a tu público. Y bueno, yo con esto termino. Me gustaría mucho escuchar sus dudas, sus preguntas. Me pueden seguir en Facebook, pueden seguir mi canal de YouTube, mi Instagram y también mi página web. Doctor Zulay, si hay alguna pregunta, con todo gusto. Sí, estamos abierto chat para que puedan los participantes escribir las preguntas para que el doctor nos las responda, doctor Francisco. Ahí tenemos ya la primera pregunta. Dice, si se habla de democracia, ¿qué opina usted que los ciudadanos desean un cambio en el sistema político, pero en elecciones siguen votando año tras año por los mismos? ¿Qué le hace falta al ciudadano? Qué interesante pregunta, Mauricio. Me la acaba de hacer un estudiante, de hecho, en una conferencia mexicana, un estudiante mexicano. Y habla de la necesidad de un nuevo sistema. ¿Te das cuenta? Tú lo intuyes como joven. Yo también lo intuyo y lo siento. ¿Qué le hace falta al ciudadano? Informarse más y participar más de la política no electoral. Porque, y de hecho lo discutí en un seminario que estoy tomando, la política no nada más es ejercer el voto, o el partido político no es el dueño de la política. Eso ha sido estructura
que ha querido desde la instalación de las colonias por parte de la Nueva España, que traía a esos virreyes, les ponía castas, les ponía partidos, y hemos estado acostumbrados a trabajar por castas. Los partidos políticos son castas. De hecho, si ustedes revisan, al menos en México es así, los partidos políticos hasta tienen cierto color de piel, cierto, no lo dicen tal cual, pero tú ves los anuncios y dices, este tipo de personas vota por tal partido, ya sea que coincidas o hasta aspiracionalmente, háganme el favor. Entonces tenemos que informarnos más, generar más contrapesos ciudadanos. Yo creo mucho en la organización civil organizada y sobre todo en la organización civil digital, que es crear estas comunidades digitales y que en algún momento pueden crear contrapesos para leer más acerca de lo que está pasando, para preguntar más, para generar estas comunidades de contrapeso. Hay más preguntas. ¿Qué competencias? Muy bien, sí, aquí tenemos. Gerencial. Bueno. No, si quiere leerla, por favor, doctora Zulay. ¿Qué competencias para la gestión gerencial e interpretación de la información financiera deben tener los líderes empresariales en el reto de la resiliencia organizacional derivado de la crisis económica por el COVID-19? Excelente pregunta. Yo creo que una de las principales competencias es una visión global, pero también una visión emprendedora. O sea, yo me encargué de estudiar lo que es un concepto de orientación emprendedora. Es un concepto gerencial, cómo tomo riesgos, cómo compito con los otros, cómo colaboro con mi equipo de trabajo, cómo estoy invirtiendo también en innovación. Y creo que eso es fundamental. Si me pregunta cuál es una de mis competencias clave, en crisis, invertir en innovación. Eso es principalmente, cómo genero nuevos canales de distribución y aunque no venda en el corto plazo, sé que estoy generando una ruta para en el mediano y en el largo plazo. Y en la cuestión de la resiliencia organizacional, yo creo que abrir grupos de apoyo, estamos obviando la parte emocional, necesitamos hablar de cómo nos sentimos, los gerentes tienen que escuchar más allá de nivel técnico, por supuesto que el performance financiero es importante, pero también el performance emocional de la organización, porque eso al fin y al cabo va de la mano. Tú no puedes tener buenos resultados financieros si no tienes primero un buen canal de distribución, que le inviertas en innovación tecnológica, pero también en la construcción de una mística emocional para tu equipo. Bueno, tenemos otra pregunta que nos hace Oliver Ochoa. Dice, ¿cómo ese llamado planetalismo afecta a la democracia? Muchas gracias, Oliver. Planetismo. Fíjate que lo he estado meditando en los últimos 3 meses desde que empezó este tema del COVID-19. Algunos escritos me han influenciado, entre ellos El hombre frente a la máquina de Mahatma Gandhi, el cual les recomiendo, y también Walden de Henry David Thoreau. Y creo que ellos dos visualizaban muy bien nuestra época. Creo que la democracia ha ido perdiendo el valor de la democracia como contrapeso. O sea, los gobiernos elegidos por el pueblo, por esta idea abstracta del pueblo, pues responden más a necesidades del mercado que a las necesidades de la mayoría. Te voy a poner un ejemplo que había sucedido en México en los últimos 10 años. Íbamos a comprar cualquier producto, papas fritas, refresco, etcétera, pero no sabías qué contenía ni cómo te hacía daño. El COVID lo que evidenció es que las personas con un grado de obesidad o con un grado de mal cuidado alimenticio son más afectadas. En México, lamentablemente, la población no sabíamos qué comíamos. Ahora, con el tema de las etiquetas que ya se ha promovido, pues tú dices, ¿sabes qué? Pues tiene exceso de azúcar, tiene exceso de esto, yo sabré si me lo tomo. Y eso es un equilibrio del sistema democrático sobre el mercado, que es algo de lo que yo hablo. Ahora, ya hay gobiernos locales o regionales que empiezan a hacer esos equilibrios entre las presiones del mercado y el bienestar de la sociedad. Y eso lo celebro. Anteriormente ni siquiera existía el contrapeso. Era mientras se venda, no importa que le haga daño a la gente. El planetismo es ya no verlo de manera regional, sino verlo de manera global. No podemos continuar con gobiernos regionales que no firman convenios, por ejemplo, gobierno norteamericano para el desarme nuclear, que no se firman convenios para el cuidado ambiental, que Brasil, por ejemplo, no firma convenios globales para el cuidado del Amazonas, porque no solamente el Amazonas es de Brasil, entiendo, está en su territorio y en su soberanía,
pero es algo que alimenta el oxígeno que yo respiro todos los días como ser humano y que alimenta a Colombia. De hecho, hay un océano de aire, un documental buenísimo de Netflix que habla de nuestro planeta. Hay la arena que viene desde el desierto del Sahara, cruza el Amazonas, y de igual manera el oxígeno del Amazonas por todo el mundo. Es decir, no podemos decir, esto es mío ya. Por eso hablo de un planetismo, sí de un gobierno global, sí de valores globales y sí de estructuras tanto políticas, económicas y sociales globales que nos permitan salvaguardar la especie en este planeta, porque ya estamos buscando otro planeta, pero me queda claro que si nos vamos a otro planeta, pues solamente algunos podrán ir. Hay una base que se quedará en esta desigualdad ahora planetaria, ¿no? Bueno, muy bien. Hay alguien que le está eh, pidiendo una recomendación para leer a los emprendedores. ¿Qué libros nos recomienda leer a los emprendedores? ¿Qué libros? Yo les recomiendo mucho, bueno, de verdad, para entender el emprendimiento uno tiene que entender mucho la historia de la humanidad. De verdad que yo les recomiendo mucho el libro de Harari, de Animales a Dioses, que aquí lo tengo. Hay uno también muy bueno que se llama El futuro del capitalismo, de Paul Collier. Este también es muy bueno. El futuro del capitalismo, de Paul Collier. Eh, eh, Recientemente terminé uno, el de Gandhi también, el del hombre frente a la máquina, aunque fue escrito hace 100 años, te da mucha postura de lo que se requiere también tú como emprendedor, tener un core de valores y de ética muy importante. Imperdible la biografía de innovadores de Walter Isaacson. Hay un libro de Henry Mintzberg que se llama China, si quieren hacer negocios con China, también muy, muy bueno. Y por último, el de Andrés Oppenheimer, de de Sálvese quien pueda. También tiene el de Crear o Morir, pero el último que sacó me parece muy importante por toda esa adecuación de la industria 4.0 en los trabajos. Andrés Oppenheimer también. Bueno, aquí hay otra pregunta y es de Angie Camarón. ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial y la robotización conduzca a mejores trabajos en vez de más desempleo? Bueno, va a conducir al desempleo, eso es inevitable. Tenemos que irnos preparando. Yo muchos de cuando empecé el canal me decían, pero ¿para qué empiezas el canal si eres profesor? Ya tienes tu trabajo. Y yo decía, sí, pero es que el canal me presiona a generar nuevas habilidades que no tengo, tanto en la parte de programación como en la parte de comunicación digital. Yo antes de estudiar relaciones industriales estudié sistemas. Entonces la parte tecnológica siempre me ha gustado. Yo dejé truncas en la parte de sistemas, pero yo tomé las materias que me interesaban. Realmente la parte de sistemas, si ustedes lo deben saber, no necesitas un título para programar. Con que tengas las habilidades, pues tú sabrás lo que haces con ello. ¿Qué hacer? Yo creo que aprender mucho de cómo funciona, cómo utilizar esos algoritmos a tu favor para tu emprendimiento y para otros. Porque la inteligencia artificial te da muchos datos de tendencias. Entonces, ¿cómo utilizar eso para mejorar la calidad de vida? Pero para ello tienes que aprender. Tienes que aprender a programar, tienes que aprender a interpretar datos y cómo eso lo vendes ahora en tu empleo. Queda claro que la secretaria que solamente hacía oficios y aquí está, eso va a ir perdiendo valor agregado en esta nueva economía y es muy probable que sea sustituido. Perfecto. Jorge Eduardo Rojas nos pregunta, ¿cómo como emprendimiento, usted comparte semilleros de investigación que desde México nos puede ayudar a Colombia y en qué puntos de vista? Claro, miren, yo de hecho la intención de colaborar con la Universidad Francisco Pablo de Santander y con otras en Colombia, pues es crear esos vínculos de emprendimiento. Para mí el pueblo colombiano somos muy parecidos, el pueblo colombiano y el pueblo mexicano. Estamos unidos por luchas también, por el tema también de seguridad, por el tema también de prosperar. O sea, el mexicano y el colombiano se adapta rápidamente a cualquier entorno y estamos ahí buscando maneras de sobresalir.
Y yo creo mucho en los semilleros, o sea, porque los semilleros lo que es un grupo de apoyo para entender nuevas competencias, para compartir con más personas acerca de los retos. Y en esta época, los emprendimientos no son individuales, se requiere de mucha gente. De hecho, yo saqué hace poquito, ya empezó a crecer más el emprendimiento que tengo en redes, y la gente de Google me decía, es que saca convocatorias para que se sume gente. Y curiosamente he tenido mucha respuesta de gente que me quiere ayudar de manera de voluntario en un tema educativo y de divulgación. Y yo estoy tan agradecido que les digo, yo no tengo tantas convocatorias que me manda la gente, digo, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Cómo los organizo y cómo los sumo también? Y creo que eso lo da un semillero. Ahora el semillero no solamente ya es físico, los semilleros pueden ser digitales. Yo creo que con lo que estamos haciendo, acercarse con la doctora Zulay, con los proyectos que tenemos, podemos generar ahí puntos de encuentro, por supuesto, para los estudiantes, tanto mexicanos como colombianos y de otras áreas, porque hay productos mexicanos que se pudieran vender muy bien en Colombia y hay productos colombianos que se pudieran vender muy bien en México. Y ahora el tema de distribución, pues ya es un tema muy, ¿cómo decirlo? Ya muy resuelto, que sin duda va a tener que resolverse aún más con el tema de las fronteras cerradas, pero va a ir hacia allá. El gobierno global va hacia allá, yo no tengo la menor duda. Bueno, sí, señor. Estamos abiertos a que estos semilleros trabajen de manera conjunta. Pues todos los invitados internacionales que hemos tenido están con mucha disposición, ¿no? A que trabajemos de manera conjunta toda la investigación. Bueno, Daniel Díaz Pacheco nos envía la pregunta, si hablamos de la posibilidad de un mejor mandato, ¿qué debería hacer el gobierno para recuperar la confianza del pueblo, ya que tenemos entendido que América Latina se ha visto afectada en la última década por ello y se ha visto muy reflejado a nivel mundial? Qué buena pregunta. El tema de la confianza, de hecho, vivimos la crisis de la confianza. Ya no confiamos en nadie, ni en nuestro vecino, ni a veces en nuestra pareja. O sea, ya no confiamos. ¿Qué se debe hacer desde el gobierno? Yo creo que facilitar la participación de organizaciones ciudadanas. Los partidos de antaño, me queda claro, van a ir poco a poco desapareciendo. Ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, hablamos de los demócratas y los republicanos, pero poco se habla del porcentaje que ganó el Partido Liberal en Estados Unidos, o el Green Party, que antes ni siquiera figuraban y que van porcentaje a porcentaje estando en la agenda. Cuando hay dos partidos políticos antagónicos, comúnmente las democracias se van por una tercera opción. En México pasó en esta última elección. Ya le había dado la oportunidad a un partido en el poder, a otro partido en el poder, y ahora se le da al que estuvo ahí, que fue un partido que hace 10 años no daban un peso por él y que ahora está ahí. Y lo hace porque, pues, fue recuperando, además con una buena agenda visual, la parte de la agenda ciudadana, de ir a los pueblos, de ensuciarse los pies, de generar y de estar cerca de la gente. Creo que eso es lo que se requiere en un gobierno más abierto, más proactivo en la cuestión de transparencia. Yo hice mi tesis, curiosamente, de maestría de eso. No se imaginan lo que me costó, porque yo la hice en 2009, la de maestría. Yo hablaba de la agenda pública 2.0, el uso del Internet para la construcción de comunidades, organizaciones civiles. Entonces, cuando yo lo presenté, me decían, no, Paco, el Internet es para perder el tiempo, las redes sociales es para perder el tiempo. ¿Cómo se va a hablar política de ahí? Ahí no se habla de política, se habla de memes. Entonces yo decía, no, es que las redes sociales van a ir creciendo. Y ahora me queda más claro que para generar esa confianza los políticos van a tener que trabajar más en esos avatares digitales, en servicios ciudadanos digitales que les permitan conocer a través de la inteligencia artificial y metadatos lo que sucede en su distrito. Es decir, a ver, ¿cuántas de las personas en mi distrito tienen agua? La satisfacción, cómo está de los servicios de limpieza, y tenerlo en su celular y decir, China ha caído en la última semana un 10%, algo tengo que hacer. Y no estar simplemente como un político de discurso, sino un político informado con datos y que recupere la confianza con acciones, porque es lo que necesitamos. No necesitamos más discurso.
Lo que necesitamos es gente que haga las cosas y que te junte a hacerlas, porque además no es que me lo hagas. Creo que también la mentalidad, al menos de México, los jóvenes ha cambiado. Ya no es me lo hagas, sino involúcrame. Yo era una de las críticas que hacía hace poco en un foro que tuve la oportunidad de participar. No es que los jóvenes no quieran participar, es que hay poco espacio. O sea, para formar parte de un partido político, o tienes que ser parte de la familia, porque a veces son negocios familiares, o parte del gremio empresarial, o parte yo le llamo de la curia política, para que te apadrine. Eso no es participación ciudadana. Se tiene que desmitificar esos obstáculos de acceso, que por más que me digan no son naturales, especialmente cuando se habla de democracia. En una aristocracia lo puedo entender, ¿no? Pero en una democracia, pues es más complicado. Bueno, tenemos una pregunta de María Salcedo. Dice, con respecto a las democracias, aquí en Venezuela tenemos una dictadura disfrazada de democracia, pero creo que los gobiernos de este estilo deben enfocarse más en generar fuentes de trabajo. Con eso quiero decir, hay que enseñar a trabajar y no a regalar, que es lo que la mayoría de estos gobiernos populistas están haciendo. ¿Usted qué opina en ese sentido? Bueno, voy a ser muy cauto en la opinión. Primeramente, Venezuela es un país que respeto muchísimo. Históricamente ha sido fundamental para el crecimiento de América Latina, incluido México. Las relaciones que se tienen en México, Venezuela, siempre han sido de alguna manera amplias y cordiales, desde el presidente Chávez hasta ahora el presidente Maduro. Por los medios conozco las situaciones que se viven con la democracia venezolana. Sé que es un tema complejo el que se vive en cuanto a acceso a recursos y la propia participación de los grupos ¿cómo decirlo? De los grupos contrarios del partido en el poder. Pero creo que es una democracia que va creciendo, que se requiere, que hay mucho interés de varios países desarrollados en lo que pasa en Venezuela. Y contra eso es a veces imposible generar apertura. Es como decir, como si todo el pueblo estuviera desconfiado de lo que ocurre. Y para ello hay que leer la historia hacia atrás. Lo vivió Guatemala, lo vivió México, lo vive Cuba con los bloqueos, lo vivió Brasil, lo vivió Chile, lo vivió Argentina. ¿Qué les digo? También lo vivió Colombia. Entonces, cuando una potencia está interesada en ti por algún recurso, por alguna cuestión política, siempre hay estos desajustes, siempre hay estos desajustes. Creo que en el tema de Venezuela es recuperar desde la parte de la organización civil, recuperar la parte de su economía, de la economía de la base. Creo que ahí es donde el partido en el poder no ha hecho las cosas de manera correcta, y empezar a mirar hacia otro lado. Y de la parte internacional, personalmente creo que la Organización de los Estados Americanos debería ser más fuerte en decir a los bloqueos, no estar de acuerdo con los bloqueos. O sea, un bloqueo económico en siglo XXI es una práctica del siglo XVI, del siglo XVII que implementaba Reino Unido o Francia o España. Ya eso ya no puede ocurrir en una estructura, sobre todo con los retos que tenemos globales. O sea, ¿cómo les explico esto? O sea, lo que le pasa a Venezuela me impacta a mí, lo que les pasa a ustedes, aunque ustedes estén más cerca, le impacta no solamente a México, sino a todo el mundo. Entonces, una democracia necesita también impulsar mucho este emprendimiento de la sociedad civil organizada, que al fin y al cabo es un emprendimiento social, pero también impulsar la parte del emprendimiento de negocio. Venezuela es rico en muchísimos recursos, y especialmente yo creo que el recurso más importante que tiene, pues son los jóvenes, es su gente, no solamente el petróleo, sino también pues el empuje de su gente. Así que en la medida en la que poco a poco también la sociedad civil desde abajo empiece a organizarse, las estructuras de poder van a ir cambiando, sumado también, y por eso lo vuelvo a recalcar, que también los organismos internacionales sean un poco más fuertes con las intervenciones de países extranjeros en las economías latinas.
Bueno, profesor Francisco, nosotros estamos en simultánea por YouTube, por Facebook Live. La profe Jay tiene las preguntas que desde Facebook Live nos están enviando. Gile, por favor. Y yo abonaría, no solamente de la cuestión de innovación, hay diferencias. A mí me interesa mucho esto como análisis. Hablé de innovación, emprendimiento y democracia, pero la atención está en la democracia. ¿Se dan cuenta cómo un entorno democrático es fundamental para generar condiciones de emprendimiento e innovación? Por eso algunas personas cuando estudié la maestría en administración pública me preguntaban, ¿luego qué tiene que ver con innovación y emprendimiento? Pues porque es la causa. En un entorno democrático se da el emprendimiento y se da la innovación. Bueno, respondiendo a la pregunta, son diferencias naturales. Hay distintos tipos de generación. Está desde la generación silenciosa, que son los abuelos, la generación baby boomer, la generación X, la generación Y, la generación Z, y luego en la generación Z hay unos que son digitales y otros que son post-digitales, o sea que ya están más en una cuestión de internet y hasta que buscan ni siquiera que el gadget esté, sino si se los conectan mañana, conéctenmelo porque yo no quiero traer gadget, ya quiero estar conectado. Entonces imagínense, en la historia de la humanidad estamos conviviendo estas generaciones, entonces las diferencias son naturales. Lo que hay que hacer, y es una recomendación, yo lo estoy haciendo con un proyecto que se llama abuelitaemprendedora.mx, es rescatar la experiencia de las generaciones anteriores con las habilidades digitales de los jóvenes y generar proyectos, porque eso es lo que se requiere. Lo que afecta a un baby boomer le afecta a un Z, o sea, si no hay agua, si el agua está contaminada, si no hay luz, si no hay servicios públicos, si no hay seguridad en un entorno donde eso nos impacta como seres humanos. Y eso es lo que hay que empezar a hacer. Sin embargo, eso sí lo quiero dejar muy claro, el sistema nos quiere divididos. Que tú ya eres republicano, que tú ya eres demócrata, que tú ya eres baby boomer, que tú ya eres Z, que tú eres blanco, que tú eres negro, que tú eres indígena, que tú eres español, que tú eres colombiano, que tú eres mexicano. No. Somos seres humanos, o sea, los que estoy hablando con ustedes somos Homo sapiens sapiens. Somos una especie que lo que le pasa al planeta indirectamente nos impacta. O sea, lo que le pasa a Colombia le impacta a mí, lo que pasa en México le impacta a Colombia. Entonces tenemos que empezar a trabajar de manera ya sin fronteras, ya sin divisiones. Ya no importa si eres baby boomer o Z. Ahora viene el cómo. Hay que generar espacios públicos digitales. Si ya no nos podemos reunir físicamente por esta cuestión del COVID, generemos comunidades digitales donde podamos hablar de cómo una persona de la tercera edad que vende tela lo puede ayudar o la puede ayudar un joven a digitalizar su negocio, colocarlo en la red y generar ingreso para ambos. De eso se tiene que hablar, porque los jóvenes tienen ciertos talentos, pero también las personas adultos mayores lo tienen. Ahora, los que estamos más o menos en una generación intermedia de adultos, tenemos que empezar a hacerlo porque vamos corriendo para adultos mayores. Tenemos que generar las rutas y los canales de comunicación entre las generaciones, porque si no dialogamos, va a ser como el hijo adolescente que nunca le hablamos, que está en un problema y de repente queremos hablarle y no nos va a hacer caso. Tenemos que empezar a generar esos diálogos. El planetismo pues considera la visión global y pone el centro no al sistema, sino pone el centro al planeta. Así yo lo interpreto. El planetismo deja de ser importante el sistema económico, deja de ser importante que podamos ir a comprar una camisa nueva cada día o cada semana, deja de ser importante el que podamos llenar nuestro tanque de gasolina o que simplemente le abrimos la llave del agua y ahí está sin costo ambiental. Aquí es bien importante mantener eso, pero con costo ambiental. O sea, no podemos seguir hablando de sistemas económicos sin poner el planeta como el centro,
como el centro de lo que estamos haciendo. O sea, la explotación que se vive en algunas zonas es impresionante. De hecho, por ejemplo, en el consumo energético, se necesitarían de 2 a 3 planetas. O sea, estamos sobrecargando la capacidad de nuestro planeta. Tenemos que recortar nuestras expectativas de crecimiento. Tenemos que recortar nuestras expectativas de consumo. Tenemos que recortar esas materialismo para poderle darle entrada a una recuperación del planeta. O sea, igual suena muy drástico, pero el capitalismo como lo conocemos tiene que cambiar. Vivimos una etapa de la humanidad muy materialista. De verdad, lean a Harari, el libro de Animales a Dioses. Nunca se había vivido una etapa tan materialista de la humanidad. Entonces tenemos que ponerle un freno a ese materialismo, porque el planeta no puede con 7,000 millones de habitantes queriendo algo consumista cada día. Yo creo que lo que hace un estudiante mejor, que es leer, que es informarse de lo que pasa, que es entender históricamente los momentos que cada país y cada región vive, porque no es posible hablar de algún evento si no se conoce la historia, si no se conocen los antecedentes y cómo han cambiado a lo largo del tiempo y cuáles han sido los actores importantes, porque al menos en México lo decimos, los mexicanos no tenemos memoria, olvidamos, por eso votamos por los mismos, porque no leemos. De hecho, los indicadores de lectura van hacia abajo. Tenemos que leer más. Luego de leer más, articular propuestas, pero con un bagaje argumentativo. No simplemente me levanté hoy y quiero hacer esto. No, tiene que tener un bagaje argumentativo, hacer investigación y empezar a asumir un rol como estudiante universitario de responsabilidad con la construcción de esta nueva sociedad. Las revoluciones, si ustedes revisan en América Latina en el siglo XX, las que se presentaron, en gran medida fueron organizadas por intelectuales universitarios. Entonces, los universitarios juegan un papel fundamental en la estructura de las nuevas sociedades. Los estudiantes, por supuesto, pero para ello tienen que ser estudiantes que leen, articulados, críticos, argumentativos, y después de hacer todo eso, ya pasar a la acción social. Pero yo soy como muy estructurado en esa parte. Primero se tiene que tener un bagaje intelectual para luego pasar a la acción social. Por supuesto, de hecho me encantó ver la última vez que fui a Cúcuta, ahí con ustedes. Creo que se me hizo muy interesante, porque es, ok, ¿cómo hago yo un producto creativo? Tiene un mercado, pero también reduce la huella ecológica. No podemos pensar tampoco utópicamente que el planetismo es no toco el planeta, ¿no? O sea, no corto absolutamente nada, no consumo agua, no consumo recursos. Tenemos que consumir recursos. Por eso cuando yo les hablo de una adaptación del capitalismo, el capitalismo va a seguir de una manera muy diferente a la que la conocemos, pero sí tienen que cambiar los procesos, tanto industriales y de distribución. Yo me imagino en el futuro, por ejemplo, las cajas donde nos llegan los productos a veces consumen muchísima agua, muchísima tinta. En algún momento eso va a ir cambiando, nos va a llegar el producto, pero con una distinta caja. Y ahí está la innovación. La innovación es un nuevo producto, es una nueva distribución. ¿Y qué crees? Además, si antes consumía 100 litros de agua, ahorita solamente consumo 2 litros. Eso es el planetismo aplicado a una cuestión económica. Porque podría decirse, bueno, es que el planetismo va en contra del libre mercado y el libre mercado es igual a innovación. Ahí tiene a Schumpeter, profesor, léalo, la destrucción creativa. Sí, pero lo que le faltó a Schumpeter fue visualizar en 90 años cómo íbamos a estar en 2020 con los indicadores de la desaparición de flora y fauna, con el incremento del cambio climático y una variable que no veíamos, el Internet, que el Internet nos hace global. Yo no podría estar conectado con ustedes si no fuera por la red y por los anchos de banda que ya tenemos. Entonces, economía naranja es precisamente eso. Creo que el programa va en la ruta correcta.
en el caso de Colombia, de lo que pude ver y conocer a grandes rasgos. Ahí lo que falta es impulsar la inversión privada. O sea, gobierno pone una parte, pero también la inversión privada. ¿Por qué? Porque eso va a generar que esos jóvenes que tengan esas ideas empiecen a tener cuotas de mercado, y al tener cuotas de mercado, pues tienen la famosísima supervivencia financiera de sus ideas. Yo visualizo que sí, pero no de la misma manera. Los latinos somos bien adaptables, muchachos. O sea, de verdad me sorprende. Somos adaptables, somos luchones, le echamos para adelante. Si no, hay que revisar la historia del propio General Santander, acá en México igual. O sea, nos echamos para adelante las cosas. Y la mayoría de las empresas latinas, pues ven el tiempo que ha sobrevivido. Entonces, sí va a afectar, sí vamos a vivir otra cuarentena, eso es inevitable por el tema del incremento de la segunda ola. Sin embargo, no va a ser igual. Creo que las pymes se han puesto las pilas, no todas, la parte digital, y de alguna manera hemos generado resiliencia a entender esta crisis y cómo vender, cómo seguir sobreviviendo. Algunas les va a pegar, como cuando llega un huracán, quien no se levanta, pues le pega el doble. Hay algunos que se han fortalecido con esto, y creo que por ahí es la solución. A ustedes como estudiantes, creo que del área de negocios, les toca mucho ver cómo generar proyectos para empoderar a esas pymes, como proyectos de vinculación, como proyectos de servicio social. Tienen que generar puntos de encuentro. O sea, no es simplemente, fulanito de tal o tal persona cerró su negocio, chévere, punto. No, no, es, híjole, están cerrando, necesito hacer algo, qué sé yo. Pues sé más o menos manejar Facebook. A ver, agarro al que vende helados ahí en el centro de Cúcuta, y vamos a vender, vamos a ver cómo lo colocamos en redes sociales, y vamos a pensar en algún canal de distribución para que los pueda vender a domicilio, pero no desaparece. O sea, aunque llegue a punto de equilibrio, pero no desaparece. Bueno. No, al contrario, espero haber resuelto las preguntas. Bueno, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor Francisco, muchas gracias por habernos acompañado, por tener esa disposición para estar conectado desde México a Colombia en esta actividad académica. Siempre es un placer para mí, doctora Zuley, se lo digo de corazón. Colombia para mí es un pueblo hermano. Tuve la oportunidad de conocer más de su historia esta última vez que fui. De verdad, yo siempre he creído que Latinoamérica tenemos que estar más unidos, y lo que les comparto a los jóvenes colombianos es su patria, su país, su ciudad, sus conocidos, su barrio es único. La manera de protegerlo es salir a veces de nuestra área de confort y hacer algo más. No es fácil, se los digo, no es fácil, pero es algo que a los universitarios en esta época nos toca, y hacerlo con mucho cariño, con mucho amor. Piensen en todos los colombianos y todas las colombianas que estuvieron antes que ustedes, que lucharon por sus democracias, por el país que tienen, por sus libertades, y que ahora nos toca a nosotros tener esa bandera. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a los participantes, a quienes nos acompañaron en el chat y en el Facebook Live. Hay muchos agradecimientos, doctor Francisco, por su participación. Les agradó muchísimo el tema. Y fíjese de toda la cantidad de preguntas que surgieron. Entonces, bienvenido a Colombia cuando todo esto se pueda solucionar, o si no, de manera virtual, igual siempre será bienvenido. Muchas gracias. No, igualmente, igual manera, ustedes, cualquier profesor o estudiante, bienvenido a México, bienvenido a Guanajuato, tienen mis datos. Si llegaran a estar de intercambio acá en la Universidad de Guanajuato, pues acá en México, en Guanajuato, tienen un amigo. Así que de verdad, de corazón, un abrazo hacia Colombia, hacia la bellísima Cúcuta. Igual un abrazo a Venezuela, a la gente que está conectada desde Venezuela, que también es pueblo hermano mexicano. Sí, señor. Gracias, gracias a todos. Buena tarde.